Dios te bendiga. Gracias por conectarte a nuestra escuela bíblica. Prepárate para recibir las enseñanzas que Dios tiene para ti. No olvides anotar las verdades centrales para que las puedas poner en práctica. Escuchemos. Rojas de Fernández. El tema que le vamos a tratar es la segunda venida de Cristo. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Repetimos, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo y en el nombre de Dios el Espíritu Santo. Amén. Este capítulo tiene como título Manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El tema de Pablo en los versículos del 1 al 12, que son los que hemos leído, gira en torno al regreso de Cristo. Pablo anhela que permanezcan firmes en la fe que han recibido. Ya leímos esta partecita que está en los versículos 2 y 3. Muestra que habrá un apartamiento de la fe. Esto lo vemos en los versículos del 4 al 9. Y que el anticristo se manifestará antes de que venga el día del Señor. Esto lo vemos en los versículos del 10 al 12. Por lo tanto, les repite su anterior exhortación, que lo vemos en la primera carta de los tesalonicenses. Vemos a Pablo ante los problemas de los tesalonicenses y sus cuestionamientos. Concerniente a la venida de Jesucristo, Pablo aquí abordó cuestiones planteadas en su primera carta, en la que instruyó a los tesalonicenses sobre el arrebatamiento de la iglesia para estar con Jesús. Aparentemente vemos un malentendido en su modo de pensar y con turbación y un estado
continuo de malestar. Sus temores centrado en la idea del día del Señor está por venir. Desea reanimar y no desanimar a los temerosos. Pablo invoca la perspectiva de ese recurso o de ese suceso para que los pensamientos de los tesalonicenses se concentren en este tema y mediten en él con solemnidad. Los cristianos deben ser firmes en su modo de pensar. El apóstol reconoce que el peligro de un engaño es real y grave. Los métodos de engaño serían muchos y Pablo no trataba de limitarlos a los tres mencionados en el versículo número 2, que habla, en el versículo número 2, vemos que habla, que nos dice, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Ahí vemos cómo él menciona esa parte y también añade, en ninguna manera. El enemigo de la iglesia hará señales y milagros aparentemente para inducir a los incautos a que acepten el gran engaño o mentira. Eso lo vimos en el versículo 9 y 11 cuando lo leímos. El pueblo de Dios debe, por lo tanto, estar alerta para no ser descarriado. Su fe debe fundamentarse en las claras afirmaciones de la palabra de Dios. Pablo escribió claramente del regreso de Jesús, pero la redacción aquí implica una diferencia entre la venida y nuestra reunión. Vemos que hay dos venidas de Jesús. Una venida que es para su iglesia y la otra venida para juzgar a un mundo rebelde. La apostasía es la gran y última rebelión. Es creyendo que señala al fin. Se manifestará el hombre de pecado que puede ser identificado con certeza una persona en particular. Demanda alabanza para él mismo, el cual pertenece a Dios solamente. Él permanece en contra y se salta él mismo sobre toda divinidad, autoridad y sobre cada objeto de adoración y cada institución relacionada para la divina alabanza, y será extrema que se sentará con Dios en el templo de Jerusalén, demandando que se le adore. Invade el lugar más sagrado y allí toma su asiento. Profana el templo mediante el establecimiento abominable. Es objeto de culto y culto de adoración. Las palabras de Pablo describen un poder arrojante que se opone a todo competidor en el terreno de la religión y no permite que ningún rival reciba el culto que exige para sí mismo. Se sentaría en el lugar dedicado al culto del Dios verdadero, exigiendo que se le rinda adoración. Satanás está obrando con suma intensidad para presentarse como Dios y para destruir a todos los que se oponen a su poder. Y hoy el mundo se está postrando delante de él. Se recibe su poder como poder de Dios. La resolución del anticristo de llevar a cabo la rebelión empezada en el cielo continuará animando
a los hijos de desobediencia. Al sentarse en el santuario interior del templo, revela que pretende establecerse como Dios, más aún que considera que es Dios. No puede haber una blasfemia mayor que esta, hacerse creer que es Dios y pasarse por Dios. El hecho de que el hombre de pecado va a manifestarse significa que estaría oculto hasta cierto momento y entonces se manifestaría al mundo del cual hasta ese tiempo se había escondido, o que se quitaría su disfraz y aparecería tal como es, o que se le quitaría su disfraz y se daría a conocer su verdadera naturaleza ante los habitantes de la tierra. Detrás de todas las manifestaciones de iniquidad está Satanás, el cual desempeñará inmediatamente ante el fin un papel personal en un esfuerzo para someter a todo el mundo. Resaltamos que tanto Jesús como el hombre de pecado tienen una venida y son revelados y tienen un evangelio. En esto hay coincidencia. Se ha anunciado venida, han sido revelados y tienen un evangelio. También tanto Jesús como el hombre de pecado, que es Satanás, deben ser adorados. Tienen el apoyo a sus reclamos de obras milagrosas. Las palabras poder, señales, prodigios también se aplican a los milagros de Jesús, pero las obras maravillosas del Señor eran genuinas y señales que atestiguaban su naturaleza divina. Los milagros que producen actos de creación exceden, por supuesto, al poder de Satanás. Sin embargo, se registra que Satanás tiene poder para afligir a los hombres con dolencias físicas. Es pues evidente que tiene poder para aliviarlos de esas dolencias cuando así conviene a sus propósitos. Satanás y sus agentes harán obras maravillosas de curaciones aparentemente iguales a la que hizo Cristo y recurrirá a manifestaciones espiritistas de poder sobrenatural en su infinito final para engañar al mundo. El Espíritu Santo es sacado del camino, no removido, porque habrá salvación, personas que han de salvarse en ese tiempo, y hay personas que han sido selladas y van a servir a Dios durante ese tiempo. Es decir, que el Espíritu Santo estará aquí en la tierra, pero será sacado, pero no va a ser removido. Se va a mantener, puesto que habrá evidencias de que hay personas que van a ser salvas, como acabamos de decir, hay personas que van a ser selladas y también van a servir a Dios durante ese tiempo. El hombre de pecado es llamado inicuo y será revelado cuando el Espíritu Santo quite su restricción, y el inicuo será destruido por el resplandor y brillo de Jesús en su venida. Satanás también puede hacer sus propias obras de gran alcance, ya sea mediante el engaño o por medio de sus propios recursos de poder. Dios le envía un poder engañoso entre los que se pierden. El engaño solo puede echar raíces en aquellos que no recibieron el amor de verdad. Prefirieron el pecado a la justicia. Se complacieron haciendo lo incorrecto antes que lo correcto. En resumen esquemáticos, en este capítulo número 2, de los versículos del 1 al 12, podemos ver 5 puntos que hemos tratado.
El primer punto es: el día del Señor aún no ha llegado. No os dejéis mover fácilmente. Hay profecías, palabras y cartas engañosas. Segundo, eventos que han de ocurrir antes que llegue: la apostasía y el anticristo. 3. Situación en tiempo de Pablo. La apostasía ya ha comenzado y el poder que impide la plena apostasía. 4. La venida del anticristo. 5. Clímax previo a la segunda venida. Rechazo final del evangelio y los que no aman la verdad. Dios le bendiga. Vamos a orar. Oh Señor Jesús, gracias por esta oportunidad que tú nos permite de estar bajo el sonido de tu palabra. Señor, danos el conocimiento, la sabiduría, el discernimiento para poder entender y comprender los tiempos, para entender tu palabra, que es verdad, que es bendecida y que es viva y que es eficaz. Aún está el Espíritu Santo en medio de nosotros, que nos puede ayudar a interpretar tu palabra, Señor, en los versículos que hemos leído y en cualquier otro versículo que podamos leer durante el transcurso de los días venideros. Oh Señor Jesús, mi Cristo amado, ayúdanos, Señor, en estos tiempos tan difíciles, Señor Jesús, donde hay profecías engañosas, donde se habla tanto y se dice tanto, Señor Jesús, mi Cristo amado, en contra de lo que es la verdad y el verdadero amor que eres tú, Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad. Ayúdanos, Dios del cielo y Dios de la tierra, el Padre eterno, el Rey de reyes y el Señor de señores, y el Espíritu de verdad que están junto a nosotros. Gracias, Señor, que tú seas el visto y que tú seas el recordado por siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Nos encontramos en la próxima. Comparte este video con tus relacionados para que ellos también reciban esta bendición. Dios te bendiga.